APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alipunja mashikuna, ñakutin tigramonchi kay la tulpawan. Imata kan la tulpa kakanmi ñukanchik punta taytakuna, punta mamakunaka shina tulpa sikipi tiyarispa imapas llakikunata, imapas cosaskunata rimarispa ñawpama llukshishamu kashkanchik. Chashna kashkamanta ali shamushka kapaychik nipanchik shina kunanka kaypi charipanchik ñukanchik sumak warmikunata convidashka kaypi pakta ñukanchikwan kagrin rimaringapas shuk ñukanchik kaypi wakinpika shuk llakikunata, wakinpika shuk ali shinaykunata chaykunata rimarikrinchik. Chashna kashkamanta ali kapaychik, ali shamushka kapaychik ñukapas shutimi kan Mario Conejo Kotakachi. Shinallatak kaypi ñukanchik convidashka mashikunami kan kaypi Cecilia Novoa Quito llaktamanta, shinallatak kaypi ñukanchik Enma Maldonado kay Fisi Ukumanta, shinallatak kaypi ñukanchik Magdalena Mashi pueblo Natahuelamanta. Justamente estamos atravesando un proceso de lucha contra un programa que se generó justamente afectando los derechos o violando los derechos de estos, o sea, de los pueblos. Vamos a hablar con Magdalena sobre la experiencia que usted tuvo, o sea, como pueblo Natahuela, con esta obra que justamente estaban representando a los pueblos. Cuando nosotros conocimos del evento de Café Arte, que Bestia la Rusa María llegó a la presidencia, nos dimos cuenta que estaba pasando una publicidad por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Entonces nos damos cuenta ahí en donde que la Hostería Natahuela de propiedad privada lanza o programa este evento que describe un contenido racista, un contenido discriminatorio. Este evento estuvo por desarrollarse el 22 de febrero y dijimos, no, o sea, aquí tenemos que poner un alto, tenemos que decir ya basta, como decía Enma, y es nuestra responsabilidad. Así que nosotros como pueblo Natahuela nos juntamos y tomamos una resolución mediante el consejo, les convocamos, también les invitamos a la federación, a la Chijaltafisi, porque cobija a los 4 pueblos aquí en el norte. Entonces, no estaba involucrado solamente el pueblo Natahuela, sino estábamos involucrados todo el pueblo, así, todos los pueblos originarios que estábamos al norte del país. Y también, o sea, no podemos hablar solamente quienes estamos sentados acá, sino estamos hablando de una región de los pueblos andinos. Entonces, ahí fue donde que... Respiren. A ver, invita. Entonces ahí fue donde que nosotros tomamos esta decisión y solicitamos una acción de amparo a la Defensoría del Pueblo. Conjuntamente con el pueblo Natahuela, aquí encabezada por la compañera Maggie Chávez. Fue nuestra primera voz de protesta, ¿no? Contra este tipo de programas o no sé cómo expresarle, que los artistas que nos utilizan como en forma de burla. Para nosotros es una burla. Tal vez para ella fue una obra de teatro, pero para nosotros es burlarse de nuestra vestimenta, de nuestra lengua, con la expresión de decir que bestia. La rusa María llegó a la presidencia, ¿no? Y eso fue como minimizarnos. ¿Por qué nosotros no podemos llegar a un cargo público? Es como decir que nosotros los indígenas no tenemos cabeza para pensar, no podemos llegar a hacer algo. Y es algo que a nosotros sí nos duele. Inclusive hay programas de radio, televisión, en la que utilizan nuestras vestimentas de los diferentes pueblos. O se ponen de 2 pueblos, digamos, y se burlan
con esta vestimenta nos identificamos de los diferentes pueblos que somos, por ejemplo, aquí en Imbabura, Natabuelas, Cayambis, Otavalos y Caranquis, ¿no? Somos diferentes. Entonces, en la vestimenta nos diferenciamos y nos podemos integrarnos como una cultura diversa. Cuando llegamos a la Defensoría del Pueblo nos decía, bueno, qué complicado, ¿no? Porque era la primera vez que pasaba esto. ¿Sí? O sea, ¿eso qué significaba? Nunca nosotros dimos el paso de levantar la voz en estos espacios. Entonces, la Defensoría del Pueblo también estaba así como que... O a veces las mismas instituciones de pronto desconocen de todos estos procesos que se deben darse, ¿no? Sí, desconocían totalmente porque se sorprendieron al vernos el Paula Natabuela encabezando, acompañados por el pueblo Caranqui, Cayambis y cierta parte del pueblo mestizo que estaban ahí, se burlaban pues de lo que nosotros hacíamos. Se reían, pero nosotros estamos reclamando una justa razón. No era solo porque queríamos hacer novelería ahí, pues. Entonces todos se sorprendieron y la rueda de prensa, sí, lo que nuestro objetivo era llegar es a nivel nacional, para que seamos escuchados y los otros también puedan levantar su voz de protesta. Gracias a Dios todo se pudo arreglar, se suspendió el programa, vimos que podemos gritar o decir no más. Y es el primer paso que dimos, ¿no? Entonces pues, será posiblemente llegar a los grandes televisores donde transmiten el programa de la Rosita del Taxista. Ahora transmite a eso de las 4 a 5 de la mañana. Entonces queremos ver si es que podemos y si tenemos apoyo de todas las mujeres, que se quede ahí también. Me gustaría solamente añadir a este rico diálogo, hay una ley orgánica de comunicación que desde el año 2013, por supuesto que estableció unas nuevas reglas del juego en el tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, como que estas problemáticas que se pueden dar en torno a los contenidos que son violentadores, en este momento hay una ley que nos da una concepción de cómo tienen que actuar los medios de comunicación, cómo tienen que actuar las y los comunicadores y qué herramientas tienen todos los grupos sociales para hacer respetar sus derechos. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. En YouTube, Alex Mosrock escribe: el agua vale más que el petróleo. El agua es nuestra fuente de vida. Germán Guamán comenta: la canción del Huirachuru, qué linda. Solo la había oído de labios de mi esposa mientras me contaba lo que cantan estas aves cuando se van a comer los choclos. Are Maximiliano comenta: excelente video. Qué maravillosa es la naturaleza. Todo lo que ella nos da en gratitud y el provecho que sacan sin lastimar a la misma. Además, los productos de sábila me enamoraron. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Yaku mamita samuyari ministine mari samuyari ministine mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Suku hari bazamari, ganga was bianuh nami gang. Ri.
Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushijuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villay kaymana alikunataka. Kutin kaytallata. Chaya mi tiyam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho hungi yukawasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuytami yachajuri. Por favor, una monedita. Regálame una monedita. Bueno. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukllanka wawaka paypak musqikunatami chinkachin. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. A ver, sigamos también compartiendo uvitas. Por favor, sí, justamente con la experiencia que nos comparte Magdalena, esto de la obra La Rusa. ¿Ustedes de dónde creen que vienen esas representaciones que violan algunos conceptos de nuestra identidad, no? Estas representaciones vienen de las instituciones, la institución familiar también, la escuela, los medios como institución. Estas representaciones que alimentan los imaginarios tienden a hegemonizarse. Tendemos a pensar que la vida es así, que está dado. ¿Y qué hacemos? Reproducimos en nuestros espacios de interrelación. Entonces, hablando concretamente con el ejemplo que Maggie y Emma nos han comentado el día de hoy, pero en el momento en que alguien piensa que puede ridiculizar a la otredad que decimos, estamos cayendo en el fomento de la violencia, porque aquello que tú disminuyes, aquello que tú no le das valor, le quitas el valor que tiene, es también motivo de ejercer, puede posibilitar el ejercer violencia sobre ese grupo al que se le ha inferiorizado. Entonces, esto es un atropello grave a los derechos humanos. Esto de las representaciones no sucede solamente en los medios de televisivos o redes sociales, sino también se utiliza esto de la representación más en los programas de radios también, por personajes que de una u otra forma minimizan al quichua o cualquier otro sector. Entonces sería bueno también analizar y sobre todo decir a estos personajes que primero tienen que un poco profundizar en el conocimiento, yo pienso, ¿no? ¿Qué hacen las audiencias cuando se exponen a los contenidos de la televisión, de la radio, al hablar cotidiano de las personas, a las redes sociales? Lo que hacen es alimentarse de estos contenidos y de este lenguaje. Y de esa manera se reproducen, ¿no? Se reproducen estas ideologías porque lo que nos están dando son sistemas de pensamiento
¿Qué sucede con las comunidades, todas las comunidades LGBTI, niñas, niños, adolescentes, mujeres, pueblos y nacionalidades y otras más que son vulnerables en este momento? ¿Por qué? Porque en el momento que quien tenía la supremacía frente a estas comunidades, se crean unas reacciones que las estamos viendo. Yo diría que, por ejemplo, también los feminicidios que vemos con esas cifras impresionantes, nos enseñaron que el más fuerte es el que más pega. Nos enseñaron que el héroe es el narco, el hombre, el narco, ese es el apuesto, ¿no? No nos han enseñado que el héroe o la heroína son personas que están haciendo un camino para reconquistar sus derechos. Acordémonos también todo este tema de los escenarios históricos, colonialismo, republicano, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí se va constituyendo, se va configurando todos estos construyendo estos imaginarios, estos estereotipos de la misma sociedad desde estos escenarios históricos de la colonia, cómo se va construyendo y cómo también ahí se consolida toda ese pensamiento racista en la sociedad, ¿no? En las comunidades existen las capacidades, ¿sí? Está instalado, hemos tenido siempre los conocimientos, la simbología de nuestro vivir mismo, más trascendiendo el tema cultural, sino como seres humanos. Porque lo que somos seres humanos, los quichuas, los afros, los blancos, mestizos, todos. O sea, somos aquí, digamos, es la casa del ser humano. Y claro, y vayamos también haciendo una reflexión sobre las representaciones que distintos espacios promulgan en el imaginario de los pueblos originarios, hablando así. Por ejemplo, somos tan representados en fotografías con imágenes tristes, de rostros tristes, de servilidad, de pobreza, hablamos de la alimentación misma. Pero todo este sistema mismo de la industrialización, el sistema mismo de la sociedad, cuando han ido a nuestras casas, ¿qué se promulga? Es la comida de pobres. Entonces, desde ahí mismo, digamos, subconscientemente nos van introduciendo, digamos, esa concepción de que somos pobres, y no es así, ¿no? Y además la lengua también. La lengua, por ejemplo. Nuestro pueblo perdió la lengua hace 300 años, ¿no? En mi pueblo nadie ya habla el quichua. Ni siquiera nuestros abuelos. Sin embargo, eso no debe ser un lloriqueo, quedarnos en el lamento de la conquista, de que fuimos, etc. Sino más bien, esto más bien nos ha motivado, hablando específicamente como pueblo, nos ha motivado a que sí hemos perdido la lengua ya, pero eso nos ha motivado a recuperar, a reforzarnos, a nosotros mismos buscar nuestros propios medios, y de hecho la gestión que nosotros como pueblo Natahuela estamos realizando es autogestión, con gestión propia. Entonces, en ese sentido, Cecilia, para ver si es que nos ayudas un poco orientando desde tu trabajo, desde tu perspectiva, cómo lo deberían hacer las sociedades esta forma de hacer comunicación, pero sobre todo una comunicación, o sea, de parte de una sociedad que no es, en este caso, el sector quichua, ¿no? Esta responsabilidad ética que tenemos quienes hacemos comunicación es que tengamos claridad de cómo se insertan en los imaginarios de las sociedades, de las comunidades, varios estereotipos, varios roles, varias formas de entender el mundo que van a incidir en las relaciones interpersonales. Ocurre que no se hace la investigación, no se hace el diálogo, no se escucha cuáles son las necesidades, cuáles son las posiciones culturales que se requiere respetar. Entonces, a alguien se le ocurre que para hacer inclusivo, entre comillas nuevamente, su producción, vamos a decir, necesita solamente utilizar el atuendo. Y utilizando el atuendo se ha hecho la inclusión. No, es el atropello mayor porque se está utilizando el atuendo sin considerar, sin tomar en cuenta cuáles son los valores culturales. Se crean estos imaginarios porque de pronto no tenemos esa facilidad
esa facilidad de ser esa parte o protagonista de un espacio en la comunicación, de pronto puede ser eso. ¿No se escucha la voz? Por supuesto que no. Se necesitan espacios de mayor presencia en cuanto a los reclamos, a las posiciones, a los estudios que se deben hacer con respecto a la comunicación. Los medios de comunicación es una herramienta muy importante, ¿sí? Pero también hay que hacer un análisis. Los medios masivos, ¿en manos de quién está? ¿No es cierto? ¿En manos de quién está? ¿De quién está? Del poder que ahí se va configurando qué es lo que quiere transmitir, cómo quiere, o sea, su imaginario sobre los pueblos originarios, eso cómo quiere transmitir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos a los medios de comunicación, nosotros de quien esperábamos que estés ahí era de APAC y de Radio Luma, porque estos dos medios han sido y se han vuelto o son esa voz de los pueblos comunitarios medios de comunicación comunitarios. Son medios de comunicación comunitarios y que nos identificamos también, ¿no? Pero donde nos hacemos escuchar y conocer, podríamos decirse. Ajá. Y bueno, y cuando yo sorpresa cuando vimos 14 medios de comunicación, prensa, televisión, prensa escrita y radios, ¿no? Yeah. Entonces incidimos mucho porque también nosotros comenzamos a usar las redes sociales, ¿sí? Entonces era una lucha en la cual nosotros decíamos, o nos juntamos todos o aquí no pasa nada. Bueno, en esa parte de la Rosa María, la actriz, al momento que había llegado supuestamente un diario que había publicado, al llegar al país nos había conocido a la gente indígena como una especie de perros, dijo, ¿no? Como unos animalitos, como un perrito que al hablarle no entiende que solo le mueve la cola. Y no es así. Ya, el hecho de que nosotros sepamos solo el quichua y no le respondamos en el idioma que ella está hablando, en este caso sería ruso, ¿no? O ella no supo expresarse bien en el castellano. Entonces, al parecer alguien no le respondió y cuando vino ella, más vio a la gente indígena en el puesto de empleada doméstica. Entonces, no sé, yo en mi caso, cuando me voy a Quito por circunstancias de hacer algún documento, cuando te ven bajando del bus o de algún lado, hola María, ve ahí va la María. Y una vez que uno yo no me llamo María, pero las Marías es en donde quiera. Y es algo que en la gente mestiza le utilizaban la María, hasta hoy creo que le utilizan la María a la empleada doméstica. Pero es un trabajo digno también. O sea, de María es como que fuera la servidumbre, alguien tontita, que no te entiende, que solo te sirve para eso. Entonces eso nos ha minimizado demasiado. Hemos venido viviendo esto desde hace muchos años atrás, pero ya es hora de pararnos y decir, hasta aquí, también tenemos derechos. Magdalena, tú decías de que justamente con este proceso de, o sea, un poco poner ya el punto de decir, basta, hasta aquí nomás, y creo que esto ya es, o sea, el principio de cambio de la forma de exigir a los medios de comunicación que primero para emitir cualquier programa, cualquier trabajo que quieran hacer, lo tienen que hacer respetando, o sea, los valores y los derechos de los pueblos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debería impulsar o seguir en esta lucha, ¿no? Sí, y bueno, es eso, o sea, justamente Cecilia hablaba hace un rato sobre que los medios, en este caso podríamos hablar y puntualizar en los medios masivos, que son medios masivos que tienen el poder de decisión de cómo transmitir información, contenido, etcétera, ¿no es cierto? Y en manos de quién está. En este caso es el tema de la educación, ¿sí? Del conocimiento, de vivir y de mostrar la realidad. Pero ¿qué implica eso? ¿No es cierto? ¿Qué implica atrás de esta educación intercultural? Tener profesionales, que nosotros digamos la población quichua, tengamos ese derecho de formarnos en nuestra propia lengua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí también parte nuestro
nuestra voz, ¿sí? De exigir al Estado. Y el Estado tiene la responsabilidad de rediseñar, de repensar el sistema educativo y no pensando en una educación, como decía, para indígenas. Y eso yo creo que es un momento de ir rompiendo eso, también esos pensamientos, sino una educación donde que nos integre, donde que fomentemos el respeto y donde que y sobre todo se entienda la simbología de la vivencia de las distintas culturas. En Educa grabamos hace poco un documental con una compañera, Kushi Rimay, que gana el primer lugar en una convocatoria de doctorado en la Universidad de Alicante entre un montón de candidatas y candidatos. Entonces estamos viendo una capacidad intelectual que necesitamos poner en medios, que necesitamos dialogarlo, que necesitamos comentarlo, que necesitamos que esté en redes sociales para que todas las personas podamos tener otro alimento cultural. Cuando tengamos ese alimento cultural, difícilmente alguien va a caer en el craso error de pensar que unos son menos, unos y unas son menos y otros y otras son más. Así es. Justamente yo creo que esto de la diversidad un poco también, o sea, nos debe servir para justamente aportar de cada sector para construir una sociedad mejor. O sea, y justamente tú decías de que en la comunicación tiene que prevalecer el respeto hacia la otra forma de vida que tienen los pueblos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que todos un poco esmerar y trabajar, aportar en lo que podemos y en lo que podamos hacer, ¿no? O sea, así que más bien yo quisiera agradecerles a ustedes, compañeras, por este gran aporte que ustedes nos han compartido y sobre todo, creo que esto es un mensaje para también a los medios masivos, un poco para buscar esa forma de un poco publicar programas, eventos que sí tengan contenidos, pero que tengan contenidos más sobre todo con el respeto hacia la otra cultura. Y representados por nosotros mismos, no por otras personas. Por ejemplo, la gente mestiza se viste con nuestra ropa y nos representan. Entonces, deberían de integrarnos a nosotros también, que nosotros podemos representar bien cada uno a nuestra cultura, nuestra forma de vida. Así es. Así es que más bien, compañeros y compañeras, muchas gracias. Agradecemos por la audiencia y estaremos nuevamente en otro segmento La Tulpa. Muchas gracias.